Shabbat Shalom a toda esta comunidad hebreo-israelita, mis redentores y Yeshua. Extensivo saludo que hacemos a quienes nos escuchan en YouTube y nos leen y escuchan también en Facebook. Para este día especial, día de reposo, eh, traigo una enseñanza de las escrituras tomada de aquí de los escritos de los Shliachim, de los primeros enviados, los escritos de las buenas nuevas, y he puesto nombre a esta enseñanza que traigo acá, el perfil de Judas Iscariote. Bueno, primero que todo, debemos saber que es un perfil. El perfil de una persona designa aquellas características y rasgos que son intrínsecos a un individuo y que sirven para diferenciarse de otra persona. Se dice que el perfil es particularmente de gran ayuda cuando el criminal ha demostrado alguna forma claramente identificable de psicopatía. Cuando en este caso la escena del crimen se presume que refleja el comportamiento y personalidad de quien lo ha cometido. De manera similar como los muebles reflejan el carácter del dueño de casa. Sobre Judas el Iscariote, ni en los 4 evangelios, ni en los hechos de los apóstoles, se nos da siquiera una mera descripción de su persona. Si era alto, delgado, de piel morena, con o sin barba, calvo, etc. Por lo que su persona no puede ser objeto de estudio para crear un perfil criminal. Lo que sí sabemos con certeza, porque nos lo afirman unos textos, es que era hijo de Shimón de Keriot y que era y guardaba el dinero del grupo que acompañaba a Yeshua. Por su nombre y el de su padre se deduce que debió ser de aquella ciudad, o sea, la ciudad de Keriot. En Mateo 10, capítulo 10, versículos del 2 al 4, allí tenemos los nombres de los 12 enviados. Como bien conocemos en castellano, los nombres de cada uno de ellos, los he traído aquí en hebreo. Entonces, los nombres de los apóstoles, según Mateo 10, del 2 al 4, dice, primero Shimón, llamado Kefa, y su hermano Andrés, Felipe y Bartolomé, y Jacob ben Sabdai y Johanán, su hermano, Tomás y Matías, que era cobrador de impuestos, y Jacob bar Halfai y Tadai, Shimón el mercader y Yehuda de Keriot. Este es el personaje de esta presentación de este tema, el que lo entregó a la muerte. Aún así fue aceptado entre los demás. Fue instruido durante el mismo periodo de tiempo que los demás. Le fue entregada la misma luz y el mismo poder. Fue enviado 2 veces
junto a otro compañero y regresó maravillado de que incluso los demonios obedecían a su palabra. Y recibió también las mismas enseñanzas sobre quién es el Padre y quién es el Hijo. En cuanto al sentido de los nombres de ciertos enviados o apóstoles, como les conocemos, el de Pedro, llamado Kefa, significa roca, piedra. Esto viene según el carácter y temperamento de cada uno de ellos, o de los que aquí se mencionan. El sentido de Yohanan es Bené Regosh, que significa hijo del trueno. Matías, ya sabemos que era cobrador de impuestos. Andrés, que significa hombre fuerte. Bartalmai, que significa hijo de Ptolomeo. Tomás, que significa gemelo. Y Felipe es un nombre en griego que significa amigo o cuidador de los caballos. Bueno, como les había mencionado reciente, este Judas fue instruido en los mismos conocimientos con los demás compañeros. En Mateo 10, del 5 al 16, versículo, allí nos relata del envío que Yeshua hizo de los apóstoles y le dio instrucciones. Dice Mateo 10, versículo 5 al 16. A estos 12 envió Yeshua después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforjas para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno de quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si no se os recibe ni se escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella sacudiendo el polvo de vuestros pies. Yo os aseguro que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como la serpiente y sencillos como las palomas. Como, como vemos acá en este capítulo de Mateo 10, del 5 al 16, Judas tuvo la misma libertad que los otros que abandonaron a Yeshua, mas él decidió quedarse con los 11. Fue advertido en varias ocasiones de que en él había algo maligno, oculto, que los demás discípulos no veían. Pero Yeshua ya lo sabía.
Al final pasó como un ignorante de todas las advertencias que recibió y traicionó a Yeshua. En Mateo 26-25 leemos: entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. Siempre desde aquel entonces, Judas quedó como el del perfil de los hijos ocultos de Satanás, tal como la cizaña es dejada crecer junto al trigo hasta la madurez. Estos señores que tienen el perfil de Judas seguirán entre nosotros. En Juan 6, 46, 71 dice: pero hay entre ustedes algunos que no creen, pues desde el principio Yeshua sabía quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y decía: por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Yeshua les dijo a los 12: ¿quieren irse ustedes también? Simón Pedro le respondió: maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Elohim. Y Yeshua les respondió: ¿no los escogí yo a ustedes 12 y uno de ustedes es acusador? Él se refería allí a Judas, hijo de Simón el Iscariote, porque éste, siendo uno de los 12, estaba por entregarlo. Cuando uno identifica a una persona así, le das a conocer que está en un mal camino, que sus intenciones reflejan la voluntad de otra deidad, que en realidad solo busca la bolsa con monedas y su interés está por encima de los demás. Estas personas tienen el espíritu de laodicense en Apocalipsis 3. Miramos ello. Pretenden saber y tener todo. En realidad solo tienen algo en sus ojos. Judas fue el discípulo más cualificado para los idiomas. Era inteligente. Muchas veces los hermanos se dejan engañar por las apariencias del perfil de Judas. Es fácil seguir al personal capacitado intelectualmente, personas que tienen cosas, entre comillas, interesantes que presentar, o una aparente, entre comillas, luz nueva. Los que tienen talento para hablar, talento en usar el tono de la voz e influenciar emocionalmente a sus oyentes, siempre ha encantado al oído. Pero Yeshua no ha dejado a sus discípulos en la oscuridad para ser engañados por estos Judas. Durante los 6 años de convivencia con Judas, los apóstoles creyeron que era uno de ellos. Partían el pan juntos, no habían aprendido que las apariencias engañan, hasta que fueron defraudados. Seguramente hubiesen metido la mano en el fuego para defender la inocencia de Judas. Es casi imposible que algún creyente le ponga a su hijo este nombre de Judas. En algunos lugares, a finales de la Semana Santa Católica, en las provincias, en el Perú, en México y Español y en España, se quema tradicionalmente un muñeco
que simboliza al infame mayor. Jamás una figura fue tan aborrecida como la de Judas Iscariote. A través de las palabras que le atribuye Juan, se puede reconocer a un hombre de carácter seco, pragmático y enemigo del derroche. Juan es, es el único evangelista que acusa a Judas de ladrón, pero también reconoce que hasta el último momento en el Seder, o sea, en la comida ritual hebrea para el Pesaj, Judas era el depositario de los fondos. Se dice que quien guarda el dinero debe tener carácter, ser capaz de prever si un gasto puede proveer beneficio o si no debe hacerse. Resulta que un hombre que sea así de fiar será muy buscado. De la lectura de los textos sabemos que Mateo era el colector de impuestos cuando Yeshua le invitó a seguirle, lo que nos proporciona un indicio acerca de su posición social y resulta determinante a su familiarización en la administración del dinero. No obstante, la tarea de llevar la bolsa recayó en uno que se unió al grupo con posterioridad y que no era Galileo. ¿Demostró Judas más capacidad o firmeza de carácter? No contamos con testimonios como para sobre este particular. El Iscariote había considerado a Yeshua no un cordero, sino un león de Judá que exterminaría la tiranía romana y reconstruiría el trono de David. Los historiadores afirman cada vez con más fuerza que Judas habría sido un celote, nombre del movimiento nacionalista de resistencia que desarrollaba acciones guerrilleras en la época. Hasta se especula que la etimología Iscariote, que significa hombre de Cariot, de aquella ciudad al sur de Judea, también derivaría de la palabra romana que se designaba al sicario y que era utilizada por el imperio para referirse a los celotes. Estos tomaron el poder brevemente, 30 años después de la muerte de Yeshua. También Pedro, Kefa, era celote. Tanto uno como el otro son idealistas e impetuosos. Pedro más impulsivo, Judas más introvertido. Pedro se desahoga y Judas deja que su rabia se encone. Dentro de su lógica, Judas pasa a la acción a fin de acelerar los acontecimientos al entregar a su maestro a las autoridades del templo. Lo introducía en la fortaleza de sus adversarios como Sansón en el templo de los filisteos para que con el poder del Altísimo diera un golpe de efecto para liberar e imponer al Mashiach. Pero la estratagema fracasa. Vemos claramente que el drama del papel de Yeshua, el de Caifás, el de Pilatos, el de Pedro, mas no podemos definir el de Judas. Parece más bien un sujeto simbólico. De su actitud frente al derroche de ungüento valorado en 300 denarios, vemos a un sujeto enemigo de los gastos excesivos y de carácter práctico contrario a todo lo que signifique abandono de los deberes. Es esa clase de personas
que se enredan en cosas de menor importancia, en vez de fijarse en las cosas de vida eterna. El perfil de Judas en cuanto a la fe que escudriña las escrituras es el opuesto al de Miriam, hermana de Lázaro y Marta. Sabemos de Miriam estaba sentada a los pies de Yeshua para aprovechar las palabras de vida. En cambio, Marta se preocupaba de las cosas menos importantes en aquel contexto. Cada cosa tiene su tiempo, dice en Eclesiastés capítulo 8, versículo 6. Judas dio valor a un perfume en vez de observar el sacrificio que aquella mujer hizo en honor a Yeshua. Es el tipo laodicense que aparenta tener de todo, ser calificado en todo, pero carente de discernimiento y profundidad espiritual. Solo observa las apariencias sin ver lo oculto en el alma. No observa lo que Elohim busca y que busca Elohim, el Padre de Yeshua. Solo corazones que adoran en el espíritu, en el Ruach, como en la verdad. En los escritos se mencionan a otros discípulos y sus opiniones, pero sobre Judas nada se menciona. El Iscariote solo es mencionado para ser acusado. Nace para la historia del último Seder, para encarnar por siempre la figura del traidor. Aquí en esto de la figura del traidor, tenemos que, si nos vamos allí a los que tú vienes en la parte de los Salmos, en el capítulo 41, versículo 9, está escrito lo siguiente: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aunque en ese salmo no se especifica nombre ni características corporales de alguno o de alguien, sí se dice de que un alguien traicionaría a Yeshua y da a conocer una acción, una obra que alguien haría en contra de Yeshua. Es más, Yeshua citó el Salmo 41:9 en los escritos de Juan en el capítulo 13:18. Yeshua dijo lo siguiente: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. O sea, ha citado el Salmo 41:9. Entonces, Juan es el que trata a Judas con mayor dureza. El único que lo acusa de ladrón no hace mención del famoso beso que ha hecho célebre a Judas como el ser más despreciable del género humano. La afirmación, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, que vemos en Lucas 22:21, resulta demasiado genérica para ser tomada como una acusación directa. Lo que hoy formulación es precisa
de cargo, así le llamamos. La duda de los discípulos, preguntándose entre sí, y la petición del maestro de que oren para no entrar en tentación, esto lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 21, y Marcos capítulo 14, versículo 38. Preguntamos, ¿cuál tentación? ¿Traicionarle? Unido al hecho de que el propio Juan visitara la casa de Anás, esto lo vemos en Juan 18, 15 al 16 y versículo 26. Probablemente a menudo, puesto que conocía hasta los parentescos entre la servidumbre del yerno Caifás, podría dejar en los que leen las escrituras algunas dudas. Se puede llegar a la conclusión de que Yeshua lanzó su advertencia sobre la congregación entera, y no solo sobre uno de los 12 aparentemente, como si no conocía al traidor y dudaba de todos sus discípulos, para que todos puedan reflexionar sobre sus intereses o si llevan un deseo oculto hacia su maestro, algo negativo en sus corazones. La lectura de Mateo capítulo 26, versículo 57 al 66, no deja duda que en el Sanedrín, que el Sanedrín necesitaba y buscaba falsos testimonios contra Yeshua para condenarle a muerte. Si Yeshua no llega a admitir en presencia de sus jueces que es el Hijo del Altísimo, no habrían podido condenarle. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Fue esta la expresión de Caifás. Esto lo vemos en Lucas, capítulo 22, versículos 66 al 71. Pero eso quiso transmitir Yeshua. Es evidente que los acusadores se quedaron con lo que les convenía, para así ocultar la intención de suprimir la autoridad de Yeshua. Es evidente pues que no entendieron nada del mensaje que Yeshua transmitió. Es evidente que los acusadores no tienen capacidad de comprender las palabras de Yeshua. Esta clase de personas actúan como defensores de la justicia, aprovechando las palabras dichas por el Hijo de Elohim, con el propósito de silenciarlo si eso fuera posible. Los acusadores y el traicionero comparten el mismo espíritu. Judas se alejó sin decir nada. Su silencio nos trae la duda. Es fácil comprobar el trigo para descubrir si hay cizaña. Cuando a alguien le es presentada la luz de las Escrituras, la que revela la justicia establecida sobre un fundamento sólido, si es un Judas, se aparta maquinando en silencio. Actualmente, el silencio es un derecho y desde la época de los grandes juristas de Roma, se nos ha enseñado que la duda favorece al reo. En latín esto es indubio pro reo. Pero callar es como morir. Judas cayó, los demás hablaron. Bueno, hasta aquí esta presentación de este corto, pero sustancioso o
sustancial tema acerca de el perfil de Judas. Espero pues que sean guiados por Yeshua a entender lo presentado aquí para crecer en la verdad hebrea y, y no ser engañados o sorprendidos por los dichos Judas que, eh, que vendrían haciendo como la cizaña y que están entre nosotros. Bueno, sin más, me despido y será hasta una próxima presentación. Shalom.